Tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a platicar de este tema que está relacionado de cómo poder elaborar una plantilla de presupuesto de operación, el cual puede aplicar para cualquier actividad comercial, profesional y cualquier tamaño de negocio. Muy útil cuando vamos a desarrollar estrategias para el inicio de año. ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, nos puede ayudar para tener un mayor control de las actividades cotidianas, reducir el estrés, logro de objetivos, puede permitir crecer el negocio, mejores relaciones laborales con proveedores, podemos establecer mejores estrategias con mayor seguimiento, evitamos retrabajos, problemas, sobresaltos, evitamos también el tener gastos innecesarios, los cuales nos lleva a tener ahorros, mayor volumen de ventas y tener unas instalaciones operativas al tener buena planeación. Bien, ¿cómo lo llevamos a cabo y a dónde vamos a llegar con esto? Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer un desglose de los gastos comunes que tenemos e ingresos y agruparlos por categorías. Aquí podemos ver estos ejemplos, ¿no? Cada negocio tiene sus renglones de gastos, sus renglones de categorías, y esta es una idea que les puede ayudar mucho con esta plantilla, ¿no? Como los tenemos. Aquí tenemos nuestras clasificaciones de gastos y clasificaciones de ingresos y cuáles son ya el desglose de ellos agrupados por esas categorías. Bien, con esta información, ¿qué podemos hacer? Bien, entonces hacemos una proyección anual. Aquí tengo yo esta proyección donde tengo cuál es la estimación de ingresos que yo pretendo tener por cada una de las líneas de ventas que manejo, cuál es el total al final del año y cómo se compone. Bien, tenemos un primer renglón que define el ingreso, define luego también cuál es el costo que se tiene por lograr este ingreso y la diferencia pues nos da la utilidad bruta, así en cada uno de los meses y por cada una de las líneas de venta que se llevan en esta actividad. Al final tengo mi total de ingresos, la suma del costo total y mi utilidad bruta en cada uno de los meses, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues mi resultado final del año. Tengo también, por ejemplo, cuál es el promedio mensual que yo tengo, cada renglón, para ver cómo se está comportando cada uno de los meses, en qué categoría cae cada uno de los ingresos en este caso. Luego, después de esto tengo los gastos fijos que ya veíamos acá desglosados en la tabla, aquí los podemos ver ya con números. Y aquí es donde vienen las estrategias, donde puedo ir haciendo yo algunos gastos dependiendo ciertos resultados que yo puedo ir teniendo. Por darles un ejemplo, si yo tengo aquí en el desglose de mi información, por ejemplo, el renglón aguinaldos, yo puedo tener, por ejemplo, que aquí tengo la cantidad que yo tengo estimada de aguinaldos y las estoy yo prorrateando en este ejemplo en 2 meses. También lo puedo provisionar a lo largo de todo el año. Pero yo estoy separándolo en estos 2 meses porque me acomoda de esa manera. ¿De acuerdo? Ustedes lo pueden hacer dependiendo de sus estrategias. Aquí tengo yo mis gastos variables, que son estos conceptos que van en función de las ventas. Aquí en la suma tanto de mis fijos como mis variables y luego ya tengo la utilidad que surge de a mi utilidad bruta, retirarle los gastos fijos y gastos variables, aquí me da la utilidad. También tengo aquí, por ejemplo, el acumulado, que es este valor sumado a cada uno de los meses y donde puedo comprobarlo porque mi total final, que es este, debe de coincidir con este total que es el valor acumulado. Entonces yo puedo ir viendo cómo se puede ir comportando a lo largo del año. También tengo un valor anualizado, que es en una proyección anual, dependiendo del resultado que yo tenga a cada uno de los meses, cómo se proyectaría el año. Por ejemplo, si en enero yo sigo obteniendo esta pérdida, pues al final del año voy a cerrar con esta pérdida. ¿De acuerdo? Pero ya cuando se suma febrero y este valor lo divido yo entre 2 y lo proyecto a 12 meses, pues ya me va a dar la proyección que yo tengo al año. De igual manera tiene que coincidir mi proyección anualizada, que está aquí, con mi acumulado y con el valor real de resultado que yo voy teniendo. En esta tabla tengo también el número de empleados que yo tengo en cada uno de los meses y dividiendo el valor de utilidad entre ese número me va a dar la utilidad que yo estoy obteniendo por empleado. Ahora, estos valores, si yo los resumo por categorías, agrupándolos,
aquí puedo tener mis valores. Aquí tenemos la fórmula de sumar sí, que ya la hemos explicado en otros videos, por ahí les dejo luego el enlace. Y aquí puedo sumar cuál es el valor que yo tengo por las diferentes categorías de utilidad en la línea 1, línea 2, línea 3 y en otros conceptos. Aquí lo tengo. Me arroja mi utilidad bruta. Este valor de aquí, este valor coincide con el valor que yo tengo en mi tabla de detalle. Luego tengo también los gastos fijos agrupados por categorías, aquí, el gran total. Y tengo esta fórmula que también la hemos explicado en otros casos, se llama jerarquía. Por ejemplo, puedo darme cuenta que en la jerarquía que yo tengo en cuanto a la utilidad en los meses, el mes más que mayor utilidad es agosto. El segundo mes que yo tengo es junio, y el mes donde yo tengo el mayor volumen de gastos, por ejemplo, digo de ingresos, perdón, el menor volumen de ingresos de utilidad es enero. Y en cuanto a los gastos, pues yo puedo ver que, por ejemplo, aquí yo tengo que el mes donde yo tengo el mayor volumen de gastos es noviembre, luego diciembre, y así lo tengo. Entonces ya posteriormente tengo mi utilidad bruta, menos mis gastos fijos, mis gastos variables, mi utilidad final o neta. Algunos también meten aquí otro tipo de ingresos y bueno, vamos a dejar la tabla hasta aquí. Y aquí tengo también el concepto de jerarquía. Ahora, también puedo ver cada uno de los ingresos, qué parte representan del valor total. También tengo aquí este color que lo hemos visto en otros videos, que es el formato condicional para ver cuál es el más alto. Aquí lo tengo. Y simplemente puedo ver que la venta en línea 1, la categoría venta en línea 1 me da casi el 50% de mi utilidad. ¿De acuerdo? Aquí está. Y aquí en jerarquía pues lo puedo ver. Y en cuanto a los gastos, de igual manera. Puedo ver que en jerarquía el número 1 es la nómina, o los sueldos, perdón, y aquí tengo el porcentaje que representa. El segundo rubro son rentas y el tercero es los gastos que tengo de comedor. Aquí están. ¿Vale? ¿Y a dónde me lleva todo esto? Bien, con toda esta información ya puedo tener una tabla donde puedo tener este análisis de resultados globales, donde puedo conocer mi venta total, que viene de mi tabla de detalle, aquí está la función, y luego tengo mi utilidad bruta, tengo cuál es el mejor mes con utilidad bruta y cuál de ellos es, cuál es el mes donde tengo el menor volumen de gastos fijos, aquí lo puedo ver, cuál es el mejor mes con utilidad, aquí lo tengo, cuál es la mejor clasificación de los grupos de ventas que tengo, cuáles, aquí está, y cuáles de ellas es, cuál es el mayor gasto fijo, aquí lo tengo, y cuál es el concepto que me arroja el mayor gasto, aquí lo veo. Cuál es, por ejemplo, la utilidad promedio mensual por empleado, el mejor renglón de utilidad, aquí lo tengo, y la mayor clasificación de utilidad, aquí lo tengo. ¿De acuerdo? Entonces con esto nos permite tomar decisiones para poder tener un buen desempeño en la operación y, como decíamos al principio, tener cubiertos varios de estos elementos. ¿De acuerdo? Bien. Pues espero que les sea de utilidad este ejemplo que les acabo de mostrar, el glose general de diferentes elementos, para que puedan con esto poder preparar un presupuesto de operación y luego pueden tener una tabla, un archivo similar, pero ya con resultados reales que pueden ir comparando, ¿sí?, a lo largo del año. Ajustar estrategias para llegar a la meta que se hayan proyectado. ¿De acuerdo? Bien, pues me da mucho gusto saludarlos y dejarles por aquí este material. Acuérdense, los esperamos por ahí, que se suscriban a nuestro canal y estén al pendiente de nuestro material para que podamos ir enriqueciendo la comunidad con esta información y a alguien le llegue a sus manos. Si pueden compartirlo con alguien que ustedes conozcan que le pueda ser de utilidad, pues se los vamos a agradecer mucho. ¿De acuerdo? Pues muy amables, hasta luego y gracias por su atención.